Hola chicos, en este video vamos a ver estados de oxidación, básicamente las reglas para asignarlos, de manera de cuando encaren la parte de nomenclatura sepan determinar bien estado de oxidación, porque de eso va a depender el nombre o la terminación que se le ponga. Vamos a empezar con la definición de qué es el estado, qué son los estados de oxidación. ¿Sí? Es la carga que tendría un átomo si todos los enlaces en un compuesto dado fueran iónicos. Es decir, vos tendrías que hacer en principio de cuenta de que todos los enlaces en una sustancia, en un compuesto, son iónicos, ver quién se llevaría los electrones en ese caso y entonces determinando qué carga le quedaría a cada átomo, ese valor, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3, el que sea, es lo que se llama estado de oxidación. Es algo hipotético, no todas las sustancias son iónicas, por supuesto, no todos los enlaces son iónicos, por eso uno se tiene que hacer de cuenta de que todo fuera iónico y ahí pensar entonces qué carga quedaría. En los compuestos que efectivamente sean completamente iónicos, como podría ser el cloruro de sodio, el estado de oxidación termina coincidiendo con la carga real de cada ion. Ahora, en compuestos que sean parte iónico y parte covalente, por ejemplo sulfato de calcio, o en compuestos que sean completamente covalentes, ahí habría que imaginar todos enlaces iónicos. Después van a ver igual que de todas maneras el valor del estado de oxidación se puede asignar rápidamente usando una serie de reglas que son las que vamos a aprender ahora. Acá tenemos diferentes ejemplos de compuestos, algunos completamente covalentes como el agua, otros iónicos como el sulfato de sodio, y el estado de oxidación correspondiente a cada uno de los átomos involucrados en esas fórmulas. De vuelta, aplica también a compuestos que sean covalentes, aplica a compuestos que sean iónicos. Uno puede determinar el estado de oxidación en cualquier compuesto, sea cual sea el tipo de enlace, ¿sí? No necesita que sean iónicos. Y en el caso de que sean iónicos, bueno, ahí sí hay un valor extra, es que coincide con la carga de cada ion. Bien. Por ejemplo, bromuro de aluminio es uno de esos casos, óxido de hierro 3 es otro de esos casos, en cambio, qué sé yo, en el agua oxigenada o en el agua, ahí los valores de estado de oxidación no son cargas reales porque son compuestos covalentes. Notar el caso del agua oxigenada, después lo vamos a destacar cuando veamos la parte del oxígeno, cómo su estado de oxidación es diferente respecto del agua común, que es la que tiene a la izquierda. Primera aclaración, para un mismo elemento puede haber diferentes valores dependiendo de cómo esté unido, ¿sí? Por eso en la tabla periódica uno va a encontrar después diferentes valores en cada elemento. Acá tienen el ejemplo del oxígeno con 3 valores distintos, menos 2 en el caso del agua, que es lo más común, menos 1 en el caso del medio del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, y 0 en el caso del oxígeno molecular, el O2, el componente del aire que respiramos. Un mismo elemento, en este ejemplo es el oxígeno, presenta diferentes valores dependiendo de con quién y cómo esté unido, ¿sí? También el hidrógeno, fíjense, los compuestos de arriba tenía estado de oxidación más 1, en el hidruro de litio que les presento ahí abajo tiene valor menos 1, o acá en el hidrógeno molecular, hidrógeno 2, tiene valor 0, ¿sí? Entonces el mismo elemento puede tener diferentes valores. Los estados de oxidación posibles figuran en la tabla. En la tabla de hecho tenemos las posibilidades más comunes para cada elemento, así que consultar la tabla es una de las primeras cosas que uno puede hacer para buscar los estados de oxidación. Si le toca por ejemplo el flúor o el magnesio, que tienen un único valor, es el que está por debajo de la masa atómica promedio, menos 1 y 2 respectivamente, buenísimo, porque entonces ya sabes que sea cual sea el compuesto que te tocó, va a tener ese estado de oxidación. Ahora, hay elementos como el hierro que tiene 2 valores, 2 y 3, que entonces vos podés buscar en la tabla y sabés cuáles son las posibilidades, pero cuál de las dos está usando en el caso del hierro vas a tener que determinarlo de alguna otra manera, porque de acuerdo a la tabla el hierro puede ser hierro 2 o puede ser hierro 3. ¿Cuál te tocó en el compuesto que te tocó a vos en el examen, en el ejercicio? Bueno, eso habrá que determinarlo por otra vía. Pero bueno, al menos te achica las posibilidades porque te dice cuáles son las posibilidades más comunes. En algunos casos, la verdad es que hay un montón de valores, caso del cloro, caso del nitrógeno, y encima, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, hay algunos valores que los utiliza en un tipo de compuesto y otros que los utiliza generalmente en otro tipo de compuesto. Con lo cual, pueden usar la tabla, pero, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en el caso del azufre, puede llegar a ser problemático porque aparecen posibilidades que por ahí no aplican a todos los compuestos que hace ese tipo de elemento. Entonces, recuerden que en la tabla aparecen los valores más comunes. Ayuda para disminuir las posibilidades, pero salvo que te toque uno que tenga un solo valor, no podés solamente con la tabla saber el estado de oxidación.
¿sí? Bien. También, otra aclaración, en el caso del oxígeno, por ejemplo, faltan algunos valores. Falta el del valor del peróxido de hidrógeno, que es -1. En la tabla van a tener solamente el valor más común, que es -2. Así que tenés los dos casos. En algunos te sobra información, en otros te falta información. Vamos a quedarnos con el cloro. Vieron ahí que tiene, acabo de destacar, un valor que tiene un signito más menos. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese valor sirve tanto, o aparece tanto, mejor dicho, con signo positivo como con signo negativo. Es decir, el cloro presenta en algunos compuestos estados de oxidación +1 y en otros estados de oxidación -1. Por ejemplo, +1 podría ser el cloruro de sodio, perdón, -1 podría ser el cloruro de sodio. Fíjense que ahí el cloro está usando el estado de oxidación negativo. De hecho, el cloruro de sodio es un compuesto iónico y ahí efectivamente coincide con la carga. Mientras que en otro compuesto, el que voy a poner ahí, ácido clorhídrico, el cloro usa estado de oxidación +1. Así que existen las dos posibilidades. Ese signito más-menos aplica al valor que acompaña. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el más-menos indica que a veces el nitrógeno utiliza estado de oxidación +3 y a veces -3. Los valores que no tengan el signito de más-menos solamente aplica el signo que tenga escrito. Negativo si tiene el signo menos o positivo si no tiene escrito nada. Por lo general el signo positivo no se pone. Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno tenés 1, 2, 3, 4 y 5 positivos y además tenés el 3 negativos. Bien. Vamos a la definición. La definición de estado de oxidación es que es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. ¿Sí? Esa es la parte importante. Hay que imaginarse primero que los enlaces son iónicos, se determina quién se lleva los electrones y entonces ahí la carga que te quedaría es el valor del estado de oxidación. Voy a hacer un ejemplo aplicando la definición. Tenemos acá la Lewis real del agua. El agua es un compuesto covalente, los enlaces son covalentes simples entre el oxígeno y hidrógeno. Esa es la estructura verdadera del agua. Es una molécula porque es una sustancia covalente. Ahora, vamos a imaginarnos ¿qué pasaría si los enlaces fueran iónicos? Si los enlaces fueran iónicos, alguno de esos átomos le roba los electrones a los otros. ¿Quién robaría? Bueno, teniendo en cuenta que oxígeno tiene electronegatividad 3,44 e hidrógeno tiene electronegatividad 2,2, uno podría predecir que el átomo más electronegativo, si esto fuera iónico, debería ser el que tironea y el que se lleva los electrones. Con lo cual, el oxígeno, en este caso el más electronegativo del agua, robaría los dos electrones, uno de cada hidrógeno, y terminaría quedando entonces con una carga de -2. Cada hidrógeno, como perdería el electrón, quedaría con una carga +1. Por supuesto, esta estructura que dibujé acá es una estructura donde uno está imaginando que todo es iónico. No es algo real, ¿sí? El agua no tiene esa estructura que tiene en pantalla, pero así sería si solamente hubiera enlaces iónicos. ¿Qué carga le queda al oxígeno? -2. ¿Qué carga le queda al hidrógeno a cada uno de esos hidrógenos? +1. Por lo tanto, los estados de oxidación en el agua de oxígeno y hidrógeno, dado que el estado de oxidación es eso, la carga que tendría el átomo, tiene que ser entonces esos valores que tenemos ahí. Con lo cual podemos asegurar, volviendo al agua normal, que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el del hidrógeno es +1. Más allá de que en realidad esto es neutro, ¿sí? La molécula de agua es una molécula, es neutra, uno puede asignar de manera hipotética el estado de oxidación tal como acabamos de hacer. Al oxígeno le quedaría -2 y al hidrógeno +1. Recordando que, ojo, esto es covalente, así que acá el estado de oxidación es simplemente una carga hipotética, no es algo real. Lo real es que esto no tiene carga, ¿sí? Bien, entonces, normalmente uno escribe la fórmula del agua y le pone arriba en otro color chiquitito el estado de oxidación. No confundir esos estados de oxidación con cargas de iones. No es lo mismo, si bien en los casos de los compuestos iónicos puede coincidir. Bien. ¿De qué depende que alguien quede negativo y positivo si todo fuera iónico? Básicamente de quién se lleva los electrones de la unión. Así que se va a relacionar directamente con quién es más electronegativo que quién. En el caso del agua, el oxígeno era más electronegativo que el hidrógeno y por eso suponíamos, ¿sí? Hicimos la hipótesis de que se llevaría los electrones.
Así que el que sea más electronegativo es el que va a quedar generalmente con un estado de oxidación negativo en la fórmula. Los que sean menos electronegativos, como serían los que perderían electrones en un mundo donde todo fuera iónico, ellos van a quedar con estados de oxidación positivos. Con lo cual, ¿sí?, uno puede ir viendo elemento por elemento en la tabla y dependiendo de su estado de oxidación ver dependiendo de su valor de electronegatividad, qué estado de oxidación terminaría quedando. Vamos a empezar con el caso más fácil, el flúor. Es el elemento más electronegativo de la tabla. Además tiene una configuración externa S2P5. Con lo cual, como es el más electronegativo, siempre ganaría. Así que siempre quedaría con un estado de oxidación negativo. Como además tiene una configuración S2P5, para estabilizarse solamente le falta un electrón, así que en un mundo donde todo sea iónico, el flúor siempre robaría un electrón, que es lo que le falta. Con lo cual, el estado de oxidación del flúor va a ser siempre -1. ¿Sí? Por ejemplo, en el fluoruro de sodio, el flúor robaría el electrón del sodio, queda con un valor de -1, una carga hipotética de -1. Por cierto, el fluoruro de sodio efectivamente es iónico, así que acá la carga es una carga real. Efectivamente el flúor está con carga -1. Bien, lo mismo pasa acá en la fluorita unido al calcio, ¿sí? Excepción, fíjense este caso, flúor unido con flúor. Por supuesto que el flúor sea el átomo más electronegativo no implica que se pueda robar a sí mismo. Cuando vos tenés la sustancia flúor 2, que es un flúor unido a otro flúor, entre ellos no se pueden robar electrones. Tienen la misma electronegatividad y tironean con la misma intensidad. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos dos átomos unidos iguales entre ellos? Ahí el estado de oxidación va a ser siempre 0. Así que el flúor va a tener valor -1, salvo que esté unido a sí mismo, porque obviamente consigo mismo empata, ¿sí? En el caso de tener dos átomos iguales, pasa con el flúor y pasa con un montón de otros ejemplos, el estado de oxidación va a ser 0. Pasa, por ejemplo, con el oxígeno molecular, el oxígeno del aire, el que se respira, O2. Ahí es oxígeno unido a oxígeno. Da 0 el estado de oxidación. Pasa si yo tengo, por ejemplo, cobre, ¿sí?, un cable de cobre. Ahí tengo muchos átomos de cobre unidos entre ellos. Son todos iguales y tironean con la misma intensidad. Tienen la misma electronegatividad. También vale 0. Pasa en, por ejemplo, el azufre 8. Tenemos varios átomos de azufre, pero todos son átomos de azufre. Tienen la misma electronegatividad, tironean con la misma intensidad. La carga sería 0 si esto fuera iónico. Bien. El oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla, además tiene una configuración externa S2P4, le faltan 2 electrones para completarse y estabilizarse, y dado que es el segundo elemento más electronegativo de la tabla, salvo que esté unido al flúor, que el flúor es el único que le gana, el oxígeno va a tener un estado de oxidación -2, ¿sí? Siempre va a estar -2, salvo que esté unido al flúor, porque el flúor sí le puede ganar a él. O salvo que esté unido a sí mismo, como en el caso anterior que habíamos visto, oxígeno 2. Así que lo más común es que el oxígeno tenga estado de oxidación -2. En el agua, en el metanol, en el trióxido de azufre. En todos esos casos tiene -2 porque le gana al quien lo está acompañando. Cuando no tiene -2, bueno, ¿sí?, en algunos casos particulares donde está unido a sí mismo, ¿sí?, o si está unido al flúor. Por ejemplo, en el ozono, oxígeno unido a oxígeno, tiene estado de oxidación 0. En el oxígeno 2, como les dije, el oxígeno del aire, el que respiramos. O, por ejemplo, en el agua oxigenada. El agua oxigenada, como en todos los peróxidos, el oxígeno tiene un enlace a sí mismo, con lo cual el enlace que tiene consigo mismo no puede robar electrones. Ahora, sí puede robar el enlace que tiene con hidrógeno. Así que en el caso del estado de oxidación queda -1. A mitad de camino entre 0 y -2. ¿Sí? Bien, el hidrógeno, aparece en muchos compuestos el hidrógeno, así que está bueno que sepamos qué valor asignarle. Bueno, es más electronegativo que los metales, pero pierde con la mayoría de los no metales, ¿sí? Pierde cuando está unido con los otros no metales, que son los compuestos más comunes. Así que como el hidrógeno está medio a la mitad, va a haber casos donde tenga estado de oxidación +1 y donde tenga estado de oxidación -1. Además, recuerden, el hidrógeno tiene un solo electrón, así que estado de oxidación diferente que 1 no va a poder tener. Le falta uno solo para completarse, así que o +1 o -1. Con los metales
va a presentar estado de oxidación -1, porque a los metales les gana en electronegatividad. De hecho, después van a ver que esos compuestos de hidrógeno con metal son iónicos efectivamente, y el hidrógeno ahí está en forma de anión. Ahora, con los no metales, por ejemplo con el azufre o con el nitrógeno, lo más común, lo que va a ocurrir por lo general, es que el hidrógeno tenga estado de oxidación +1, porque frente al azufre, frente al nitrógeno, el hidrógeno pierde en electronegatividad y por lo tanto, si fuera iónico, perdería el electrón. Son covalentes, por supuesto. Ojo, hidrógeno con no metal son covalentes, así que acá sería algo hipotético. Igual el estado de oxidación se asigna. Entonces, los dos de la izquierda tienen estado de oxidación -1, está unido a metales. Los dos de la derecha tienen estado de oxidación +1, está unido a no metales. Cuando tengamos hidrógeno nos tenemos que fijar a qué está unido y le asignamos. Bien, la última regla, la más importante, la que siempre vamos a usar, cuando uno suma los estados de oxidación en un compuesto, eso te tiene que dar 0 si es un compuesto neutro o el valor de la carga si se tratara de un ion. Entonces, por ejemplo, si me fijo un compuesto neutro, voy a poder despejar, viendo cuánto falta para llegar a 0, algún elemento que no sepa su estado de oxidación. ¿Sí? Lo mismo para un ion, si estoy analizando un ion, voy a poder despejar por ahí algún elemento que no sé del estado de oxidación, viendo que la suma me tiene que dar la carga de ese ion. Acuérdense, 0 si analizan algo neutro, el valor de la carga si analizan algo cargado. ¿Sí? Y como dice ahí, permite despejar algún valor incógnito. Por supuesto, para poder despejar uno, tenemos que tener asignado el resto de los elementos. Fíjense este compuesto. Al hidrógeno y al oxígeno le vamos a asignar el valor por lo que estuvimos viendo en las filminas anteriores. Al azufre, como la tabla periódica figura con muchas posibilidades, no le vamos a poder asignar de una. Lo vamos a poder sacar por diferencia. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá es un compuesto neutro, es un compuesto que no tiene carga, por lo tanto la suma de los estados de oxidación tiene que dar 0. Sabiendo que tiene que dar 0, si yo sé cuánto vale el hidrógeno y sé cuánto vale el oxígeno, puedo deducir cuánto tiene que valer el azufre. Vamos por partes. El hidrógeno, acá está unido a todos no metales. Tanto el azufre como el oxígeno son no metales, así que acá el hidrógeno está usando estado de oxidación +1. El oxígeno no está unido a sí mismo, ¿sí? No está unido a sí mismo en este tipo de compuestos. Cuando veamos oxoácidos, van a ver que el oxígeno jamás está unido a sí mismo, así que, ¿qué estado de oxidación utiliza? -2. Hay dos hidrógenos, así que si cada hidrógeno tiene estado de oxidación +1 y +1 de los dos hidrógenos da en total +2. Hay 3 oxígenos, así que cada oxígeno es -2, te queda -2, -2, -2, en total -6. Falta el azufre. El azufre por ahora es la incógnita. Ahora, como esto que estamos analizando es neutro, el resultado tiene que dar 0. Para que esto dé 0, si tengo +2 y -6, para que dé 0 me falta un +4. Con lo cual el azufre tiene que ser efectivamente +4. Pude deducir el estado de oxidación del azufre a partir de asignar primero el hidrógeno y el oxígeno y ver que esto tenía carga 0. Y que por lo tanto la suma tenía que dar 0. Si se fijan en la tabla, el azufre tiene varias posibilidades, +4 es una de ellas, y es la que está usando en este compuesto que tenemos en pantalla. Esto también funciona con iones. Supónganse que nos tocó este anión, que se llama anión clorato. El oxígeno no está unido a él. En este tipo de oxoaniones, el oxígeno jamás está unido entre ellos, así que al oxígeno le podemos asignar -2. Como hay 3 oxígenos, -2, -2 y -2, me da en total -6. Y fíjense que esto no es neutro, así que la suma no va a dar 0, nos va a dar la carga. ¿Cuánto vale la carga? -1. Tiene una carga negativa este anión. Así que la suma de los estados de oxidación, las del cloro y el -6 de los 3 oxígenos, tiene que dar -1. ¿Cuánto falta para que esto cierre y dé bien? Bueno, si vos tenés -6 y tiene que dar la suma total -1, falta un +5. El cloro acá está usando el estado de oxidación +5. Y efectivamente, si se fijan en la tabla, tiene varias posibilidades el cloro, una de ellas es +5. Bien, de esa manera entonces se van a asignar los estados de oxidación. Primero van a asignar el oxígeno y el hidrógeno y algún elemento
que cuando lo busquen en la tabla tenga un solo valor. Siempre verifiquen eso, cuando tengan una fórmula, busquen los elementos en la tabla. Si alguno de ellos tiene un solo valor, buenísimo, pues entonces ya lo pueden asignar. El oxígeno y el hidrógeno lo pueden asignar con lo que estuvimos viendo. El oxígeno es algo que esté unido a sí mismo, que es bastante raro, vale -2. El hidrógeno casi siempre es +1, es algo que esté unido a metal. Entonces, una vez que asignaron al oxígeno y al hidrógeno y a alguno que tenga un único valor, pueden despejar aquellos que tengan más de un valor en la tabla, viendo que la suma dé igual a 0 si es neutro o a la carga si fuera un ion. ¿Sí? Es decir, el que no puedan asignar de entrada, lo despejan de esa regla que acabamos de ver, que hicimos 2 ejemplos. Bueno, esto es todo, espero que haya servido para que puedan asignar estados de oxidación, porque eso sí o sí lo necesitan para entender la parte de nomenclatura.